Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, agradeciendo siempre a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, de poder compartir estos mensajitos que a veces les agrupamos con un objetivo, que a veces les enrumbamos en una dirección a efecto de tener un mejor entendimiento y de tener un mejor comportamiento en nuestras vidas, sea esto fuera de casa, dentro de casa, o como en estas oportunidades, en estos últimos videos los hemos hecho con el propósito de tener una buena perspectiva de lo que es ser parte de una familia de la fe, de ser parte de una iglesia, de una congregación, y tratar de manejarnos con estos presupuestos que hay, porque somos agrupaciones de personas con un objetivo muy sublime, pero también con nuestras actitudes, características personales, perspectivas de vista personales en muchos ámbitos que pudieran entorpecer quizás esta sana convivencia que queremos llevar. Por eso es que la idea de todas estas charlitas, pues es esto, ¿no? El propender a que el pueblo de Dios, a que la familia de la fe o que el pueblo de Dios se identifique como una familia de la fe que pueda crecer y que pueda fortalecerse, ¿sí? Porque esa es la idea. La idea es de que nosotros podamos crecer no solo numéricamente, es decir, llegando a más vidas, hablando a más gente, compartiendo a más personas, testificando a todo nuestro entorno, sino crecer espiritualmente, es decir, con el conocimiento de la palabra de Dios que nos permita afirmarnos en los caminos de Dios. Y en ese contexto hay las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, en el que por un lado, nos instruye, nos guía, nos conduce a efecto de que nosotros podamos manejar las diferencias que pudiéramos en algún momento tener, los conflictos que pudieran aparecer, ¿sí? Pero por otro lado, también nos deja ver estas cartas de que en aquel entonces, y no lo menciono esto como un consuelo, desde aquel entonces ya había problemas, ya había dificultades, ya había tropiezos, ya había diferencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda agrupación humana en donde haya dos o tres personas, sí, va a haber dos o tres criterios, va a haber dos o tres perspectivas de vida diferente, va a haber dos o tres opiniones respecto de X, Y, Z asunto. Y si es que esto no es bien manejado, ¿sí? Puede traer problema, conflicto, ruptura, división, resentimiento, eh, qué sé yo, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros, por un lado, reconozcamos que al ser las congregaciones, las iglesias, al ser una agrupación de personas, insisto, con un objetivo sublime, con un objetivo majestuoso, maravilloso, pues hay que tratar de mantenernos en ese objetivo y las cosas que vayan surgiendo, que nos causen discrepancia, que nos causen diferencia, hay que irlas manejando, puliendo, solventando, superando, solucionando las cosas, ¿sí? Porque la vida no se trata de que todos se adecúen a mi manera de ser, a mi manera de pensar, a mi manera de actuar, porque si no se adecúan, entonces yo me vuelvo un solitario, me vuelvo una isla en este mundo. No se trata de eso, así no funcionaría absolutamente nada, ¿no es cierto? No funcionaría una empresa si es que los trabajadores, los funcionarios, los directivos no o coinciden plenamente y no tienen ningún obstáculo, ninguna diferencia. No, no es así, diferencia habrá. El mejor ejemplo que hay son los discípulos de Jesucristo, personas tan diferentes, tan poco capacitadas para el propósito y el plan que Dios tenía. Y Jesús les fue llamando a cada uno con sus peros, con sus defectos, con sus atributos, con sus virtudes, mucho más Él que conocía los corazones. Sí, y fue moldeando y fue haciendo un equipo y las diferencias que surgieron entre ellos, que surgieron siempre, además, no fue solo al inicio, que surgieron siempre, simplemente fueron solventadas, fueron solucionadas a efecto de continuar, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría una familia? ¿Sí? Una familia siempre me viene a la mente mi familia, papá, mamá, 7 hermanos que éramos nosotros, por lo tanto, con grandes diferencias de edad entre el primero y los últimos, o los primeros y los últimos. Fuimos 4 varones, 3 mujeres, y cómo se manejaba eso. Y sin embargo, tuvimos una vida linda, muy linda de familia,
porque nuestros padres supieron guiarnos, instruirnos, ¿no es cierto? Y nos enseñaron a solventar y solucionar las diferencias que en algún momento pudimos haber tenido. Cuando uno vive en familia y en familia numerosa, como fue mi caso, y me parece lindísimo, no con esto desmerezco a las familias de menos números de hijos, porque yo hoy tengo menos hijos de los que yo fui parte cuando era hijo, ¿no es cierto? Hoy tengo yo 3 hijos, pero digo, en las familias numerosas, inclusive cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Cada uno quiere, en el buen sentido de la palabra, sacar un provecho hacia mí y por eso a veces hace bandos, ¿no es cierto? Entonces convence a uno, otro hermano, trata de convencer a uno de los progenitores para que cuando se tome una decisión, esa decisión termine beneficiándome. Eso es parte de la vida, eso es parte de la vida, no es que esté mal. Yo no me imagino una familia pequeña o grande, sí, en el que todos estemos de acuerdo en todos, que nunca haya una diferencia, una discrepancia, un distinto punto de vista. No solo que sería aburrido, sino que aparte de ser aburrido, sería catastrófico, ¿sí? Porque a qué rato amplío mi entendimiento, en qué momento aprendo a manejar un conflicto, un problema, una contrariedad, si es que no existieran precisamente este tipo de roces que pueden darse. Lo importante es que las dificultades no dejemos, o los tropiezos, digamos así, no dejemos que se conviertan en grandes problemas, ¿no es cierto? Que luego ya se vuelven muchos de ellos insalvables. Así que en este sentido, digo, las cartas de Pablo son extremadamente ilustrativas, extremadamente ilustrativas. Y yo quiero tomar solo una pequeña porción de algo que nos deja ver que las iglesias, las congregaciones, la familia de la fe de aquel entonces tenía y que las tenemos el día de hoy. Quizás no las tengamos de manera permanente, pero en algún rato aparecen, en algún rato se dan las cosas así, ¿sí? Entonces, en Primera de Timoteo capítulo 5 me voy a permitir dar lectura del versículo 1 al versículo 4 y luego tomaré un versículo adicional. En Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 1 al 4 dice así, siempre con atención, con la reverencia que amerita la, la palabra de Dios, ¿sí? Va a salir en su pantalla, usted puede seguirnos con su librito o con su dispositivo electrónico que ahora nos permite también andar a cargar esta bendición que es la palabra de Dios. Y dice así, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Con atención, con reverencia como amerita la palabra. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos deja ver esto poco de la porción que acabamos de ver? Los versículos posteriores son ya un desglose de cómo prestar la atención y escoger sabiamente la ayuda que la iglesia puede dar a las personas desprotegidas. Específicamente se refiere ahí a las viudas, ¿no es cierto? Entonces también eso tenemos que verlo. No podemos nosotros, la iglesia que es el centro de ayuda espiritual y de guía espiritual para las personas, volvernos a menos de que haya alguna manera que se haya adoptado, que se haya añadido a las iglesias, pero digo, no podemos volvernos quizás centros de ayuda material, ¿no es cierto? O sea, todo tiene una estructura en la sociedad. Entonces, si alguien quiere ayuda económica, si alguien quiere que le den un empleo, si alguien quiere que le socorran en una situación, hay instituciones, fundaciones, unas estatales, otras particulares, etcétera, etcétera, que son sostenidas, sustentadas de X, Y, Z manera, ¿sí? Y es ahí donde hay que acudir, ¿no es cierto? Entonces, eh, la Biblia también nos muestra que tenemos que ser piadosos, que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser solidarios, consecuentes, pero que hay que comenzar por la familia de la fe. Pero, bueno, primero por la familia de uno, sí, y luego por la familia de la fe, y luego, pues, si es que hay la posibilidad, si es que hay la condición, a terceras personas, ¿sí? Yo le digo esto porque esto fue por mucho tiempo una constante en nuestra congregación cuando estábamos ubicados en otro lugar,
que era bastante más concurrido, ¿sí? Habían muchos vehículos de transporte público que pasaban por ahí, mucha gente pasaba por ahí a pie y veía iglesia y ahí iba a pedir ayuda, que por favor le ayuden esto, que le den dinero, que le den víveres, que le den esto, que le consigan un trabajo, a gente que ni siquiera asistía con nosotros, sino que al pasar veía un rótulo y yo no sé por qué se hacen de la idea de que una iglesia cristiana evangélica es un centro de ayuda general, ¿no? Y no es así, no es que no lo querramos hacer, es que debemos hacerlo de la manera que bíblicamente nos instruye la palabra de Dios. Bueno, eso como un paréntesis, no nomás. Pero digo, ¿qué nos deja ver acá? Acá nos deja ver de que de pronto había problemas, ¿no es cierto? Había problemas de personas de distintas edades, les llama ancianos, entiéndase, sea unos, no tan en el término literal de ser personas que ya están viejitos, de hecho pedazos, no, sino personas que quizás se les considera ancianos porque tienen más tiempo en la iglesia, ¿sí? Porque tienen más tiempo de ser cristianos, ¿sí? Tanto ancianas como ancianos, y tal vez sí a personas adultas, ¿no? Es decir, pensemos en personas que están más o menos en la tercera edad, ¿sí? Pero que están con todas sus condiciones como para ser parte activa de una congregación, ¿sí? Dice que recomienda el trato que hay que dar, ¿sí? En cuanto a los jóvenes, a las jovencitas, y obviamente tácitamente se refiere a cuando hay algún inconveniente con estas personas, ¿no es cierto? Es decir, una persona que es una persona adulta, pensemos un contemporáneo mío, y que de pronto tiene una actitud equivocada, que de pronto tiene un comportamiento inapropiado, que de pronto se me ocurre, por ejemplo, acá en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos el espacio de parqueadero, ¿sí? Y lo tenemos delimitado al parqueadero, ¿sí? Es decir, hay unos colores que delimitan el espacio para los vehículos. Y tenemos una persona, un hermanito de la iglesia, en la parte del parqueadero que ayuda a estacionar bien. ¿A efecto de qué? De que no solo las cosas se hagan con orden, sino de que al ocupar correctamente un parqueadero, no incomode, no perjudique, ¿no es cierto?, a los otros vehículos que vengan, a las otras personas que vienen en sus vehículos, y que ese orden permita aprovechar de la manera correcta todo el estacionamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿ha habido ocasiones? Sí, ha habido ocasiones. Muchas, gracias a Dios, no, ¿sí? Entonces, han habido ocasiones en que alguien llega, quizás fruto del apuro, fruto de la distracción, espero que no sea fruto de una costumbre, y llega y estaciona mal, ¿sí? Estaciona diagonal a la indicación del estacionamiento, ocupando quizás uno o dos espacios, perjudicando la salida o ingreso del vehículo de al lado, en fin, son molestias que se causan. Tomo este ejemplo primero porque ha ocurrido en nuestra congregación y luego porque hemos actuado frente a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona que está ayudando a parquear atrás se acerca y le dice, hermano o hermana, sí, disculpe, está mal estacionado, ¿sí? Y hemos pasado esto, ya le digo, gracias a Dios no es una constante, más bien creo que son casos muy excepcionales en que se molestan. Y dicen, no moleste, claro, y como le ven al hermano de condición sencilla, ¿sí? Que no moleste, deje ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este hermano? No es que se pone a pleito, no es que le arma conflicto, no es que le reclama, no es que está dispuesto a confrontarse, no, de ninguna manera. Entonces él viene, yo estoy siempre en la puerta de la iglesia, él viene y me dice, el señor que acaba de entrar parqueó mal, ¿sí? O sí, dice, parqueó mal y está obstaculizando o está ocupando dos puestos, sí, que se requieren, ¿no? Porque si tuviéramos un espacio grande, más que suficiente, a lo mejor no le haríamos problema. Digo a lo mejor. ¿Por qué? Porque el orden siempre es orden y hay que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me acerco. Antes habían otras dos personas conmigo en la puerta que me ayudaban, entre otras cosas, también a este tipo de situaciones. Entonces yo me acerco, le pongo el brazo, si es que es varón, le pongo el brazo como dándole un abrazo, una palmoteada de amistad. Si es que es mujer, no le toco, ¿sí? Simplemente me acerco y le digo, disculpe mi hermano, ¿sí?
el vehículo suyo ha quedado un poquito mal estacionado. Denos una manito, póngale bien o preste la llave si es que confía en mí y yo le parqueo. Y yo lo he hecho eso. Yo he hecho eso, sí. Entonces, hay personas que vienen, yo no sé cuán cargadas podamos de estar cada día y a veces el día que nos reunimos, el domingo. Entonces, me han dado la llave, ya le digo, son casos excepcionales los que se dan. He ido, he identificado el vehículo, cojo, abro, le estaciono, le dejo bien bonito, entrego la llave. Punto, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay este tipo de cosas. Menciono una de las que ha habido. Gracias a Dios no ha habido situaciones más críticas, más graves, conflictos, confrontaciones, no. Tratamos de manejarnos, como le decía, ¿no? Como una familia de la fe. Y esa familia de la fe que mantenga una armonía, una paz, que nos permita crecer, permanecer, perseverar y hacerlo con gusto, con gozo, no quedar enemistado, confrontado. Bueno, entonces le doy simplemente este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, por ejemplo, a los ancianos, por más error que cometan, por más deliberado que pudiera ser, dice, no vayas agresivamente a señalarle y a llamarle la atención, ¿no? Aunque seas contemporáneo o aunque tengas el mismo tiempo en el Evangelio o aunque seas tan líder como eres en la iglesia, no, dice, ve, a la persona adulta, ¿sí? Hay que tratarle con respeto. Sí, entonces dice, hazlo como si fuera con un padre. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Hay un refrán que lo decimos acá en el país, no sé si en otras latitudes se mantenga esto, pero dice, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, si yo tengo que decir, si yo tengo que exponer, si yo tengo, estoy hablando no como pastor, sino como miembro de una congregación, ¿no es cierto? Si yo tengo que decir, yo tengo que exponer y redarguirle a una persona. Lo voy a hacer con respeto y lo voy a hacer acorde a las edades, acorde a las condiciones, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, a los ancianos que los tratemos como a padres, es decir, aún en una reprensión, aún en un llamado de atención, hacerlo con honra, con un sumo respeto, porque el hecho de que haya fallado, sea de manera deliberada o sea de manera inconsciente, que también puede ser, sí, eso no quiere decir que porque una persona falla, el resto tengamos que señalarle, caerle y hacer leña del árbol caído. No, dice, manéjate con respeto, dice a los ancianos, por favor, si tienes que llamarles la atención, les vas a llamar la atención, pero lo vas a hacer como a un padre, con mucho respeto. Igualmente dice para las ancianas, o sea, para las mujeres. Insisto, no estamos hablando de ancianidad en el sentido estricto, de personas que necesitan ayuda para poder llegar y que se duermen en el culto porque la edad o las enfermedades, qué sé yo. Se refiere a personas que somos de tiempo ya en los caminos de Dios y quizás en la congregación. Entonces dice a las mujeres también, a las mujeres mayores, hay que tratarles con ese respeto, hay que conversar, no solo hay que exhortarles, o sea, hacerles un llamado de atención con respeto, hay que conversar, hay que dialogar, hay que dar chance de que la persona también diga su argumento, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo ir solo a sancionarle y a sentenciarle, no, no, hay que actuar con mucha prudencia. Sí, hay que ser sabios, entonces decir, mire, hay esta situación, qué pasó, qué hay de verdad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para procurar solucionar. La solución no es usted se va de aquí y porque es el malo y el bueno queda. No, la solución es, vea, si es que hay uno bueno o uno malo, que no lo hay. Hay personas que cometemos errores o tenemos aciertos, pero no podemos sancionar a uno como malo o como bueno. Primero, porque no tenemos la condición de hacerlo, es decir, no somos jueces. Y segundo, por lo que se trata es de recordar y reconocer que estamos viviendo en familia. Y en la familia hay veces que tenemos aciertos, hay veces que tenemos equivocaciones. Frente a los aciertos, que estos permanezcan. A las equivocaciones hay que enmendarlas, hay que corregirlas, ¿no es cierto? Y quien tiene que hacerlo también es importante. O sea, yo no voy a permitir ni voy a mandar, mucho menos, a un muchacho de 16 años a que le exhorte o le llame la atención a una persona que supera los 40 años. O sea, eso jamás sería, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ser con prudencia, con el propósito de mantener la calma, de que si hay problema, por grande que pudiera ser el problema, por difícil que sea la solución, sí, el sistema facilite este solventar de las dificultades, de los conflictos que pudieran hacer. Dice, con los jóvenes hay que tener un tino, ¿no es cierto? Diferente, pero tino al fin,
una actitud, ¿sí? Que invite a que ellos, por ejemplo, sean honestos, sean sinceros. E igualmente, ¿no? Dice tratarles como a hermanos. ¿Cómo se trata a un hermano menor? Quienes tenemos hermanos menores. Yo tengo un hermano menor, 9 años menor para mí. Y recuerdo en nuestra convivencia de casa, ¿no? Cuando éramos hijos de familia todos, y cuando ya quedamos solo los dos, porque los otros ya se casaron, ¿sí? Los 5 hermanos anteriores a nosotros se habían casado y quedamos solo los dos, teniendo una gran diferencia de edad que tengo con él. Sí, me acuerdo que yo estaba en la universidad, él estaba en el colegio y nos manejábamos bien. Si yo en algo podía ayudarle, perfecto. Y él sabía que podía confiar en mí ante los errores que a veces él cometía, propios de la juventud, propios de la adolescencia. Inclusive había veces que mi madre, ¿sí? Principalmente ella, que era la que pasaba, permanecía en casa y conocía en detalle la situación, me encargaba a mí que de pronto yo le exhortara algo a él, algo que podía haberle hecho, que debía haberle hecho mi madre, pero ella en su sabiduría consideraba que quizás ese tipo de error que él cometió a lo mejor iba a ser mejor aceptado si es que lo abordaba yo. Igual que sucedía cuando yo era muchacho adolescente y tenía a mis hermanos mayores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mi hermano, el mayor de todos, ¿sí? Él en este tipo de situaciones, en instruirme, en corregirme, en llamarme la atención, en mantenerme en el camino correcto, él fue una figura muy importante y no porque mis padres hayan descuidado mi atención ni la responsabilidad que ellos tenían, sino que, digo, sabiamente ellos consideraban que quizás tal o cual tema, que había que corregirme, que había que enrumbarme, que había que jalarme las orejas, a lo mejor iba a ser acogido de mejor manera si es que era mi hermano mayor el que lo hacía, y así lo hizo, y así lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, funcionamos bien como familia, como tiene que ser, y así tiene que ser en la familia de la fe, hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho tino, sabiendo primero que somos familia de la fe y luego que los problemas hay que resolverlos, hay que enfrentarlos y resolverlos, pero hay que tener mucho tino. Aquí el modo, el proceso, el procedimiento cuenta mucho y a eso se está refiriendo aquí, ¿no? Cuando dice, recuérdales que así hay que comportarse. Entonces dice a los jóvenes, ¿qué hay que hacer con los jóvenes, por ejemplo? Vea, con los jóvenes hay que uno volver a ese nivel. Es decir, acuérdate cuando no eras buey, sino cuando eras ternero. Entonces, volver, escuchar, hay veces que yo cuando escucho a los jóvenes termino riéndome, ¿no? De, de las cosas que hacen. Obviamente, si es que no son cosas graves, porque si son cosas graves, hay que tomar con la seriedad del caso, ¿no? Pero cuando estoy hablando de una travesura, de una ligereza, de una situación aislada que se dio, entonces, bueno, me sonrío. Y hay que tratar de comprenderles, que no voy a coincidir yo a esta edad con, con lo que haga o en lo que se meta un chico, una chica de 16, 17 años. No voy a coincidir, pero tengo que escucharle, tengo que comprenderle. Y hacerlo con mucho amor, ¿sí? Con mucho respeto, porque el respeto para ellos es ese cariño, ¿no es cierto? De tal manera de no ahuyentarle de la iglesia, ¿no? Que no vean que los líderes de la iglesia o que el pastor es un ogro, uy, y que los papás les tengan amenazados a los niños, no. Donde te portas mal, hablo con el pastor. No, no se trata de eso. O hablo con tal hermanito, tal hermanita. No es así. Entonces dice a los jóvenes, trátales como hermanos. Yo quiero destacar este siguiente punto, ¿sí? Que es a las jovencitas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en esa época muchísimo más, muchísimo más. Hoy bastante menos. El liderazgo de la iglesia en esa época lo tenían solo los hombres, ¿sí? No había una mujer líder, había colaboradoras dispuestas, entregadas, abnegadas, increíbles, testimonio y todo, pero no eran, digamos, unas colaboradoras oficialmente reconocidas, ¿sí? Gracias a Dios, hoy no es así, ¿cierto? Porque esos son sistemas culturales nada más, no es que estamos desmereciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Que gracias a Dios hoy hay muchas mujeres colaboradoras, líderes, en sus áreas, obviamente, ¿no es cierto? En todo lo que es inherente a las mujeres, entonces tienen sus talleres, antes teníamos nosotros, no hemos podido volver a hacerlo por distintas razones, los retiros, ¿no es cierto?, que se hacían con
con las damas, con un propósito. Se hacían retiros de jóvenes, se hacían retiros de personas más adultas, de hombres, de mujeres. Alguna vez hicimos retiros matrimoniales, ¿no es cierto? O sea, tratando de ayudar, de inyectar un poquito más para que la gente se comprometa y permanezca en los caminos de Dios. Y, y claro, con las mujercitas hay que ser totalmente íntegros, siempre hay que ser íntegros, pero con las niñas mucho más, ¿no es cierto? Entonces, si una niña eh, está pasando un problema, ha sufrido un agravio, está generando un conflicto a nivel de familia, de pronto hay papitos, mamitas que vienen, hablan y dicen, ¿sabe qué? Mi hija está así, está rebelde, desde que se lleva con tal persona o desde que tal cosa, cuando pueden identificar un motivo, cuando no dicen, no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos sugiere aquí? Que nos manejemos con pureza. Lo primero que yo hago es decir a los papás, pregúntele si quiere hablar conmigo o preferiría hablar, sea con mi esposa o con alguna persona que yo le puedo recomendar para que hable. De tal manera que esa relación frente a un conflicto, frente a una dificultad, frente a un comportamiento desatinado, ¿no es cierto?, le dé más apertura. Entonces, si es que hay la suficiente confianza de hablar con el pastor, perfecto, no hay inconveniente. Pero si quizás se va a ver esa confianza disminuida por el hecho de que yo soy hombre o por el hecho de que soy muy adulto para la criatura, qué sé yo, entonces yo le voy a dar las facilidades a la niña, ¿sí? Estoy hablando de la jovencita, le voy a dar las facilidades de que ella se sienta bien a efecto de que exponga su situación con el propósito de ayudarle. Y para eso digo, si es que tiene que ser mi esposa, si es que tiene que ser una colaboradora del grupo de mujeres, si es que tengo que buscarle a alguien que a lo mejor no es una colaboradora consagrada, digamos así, pero yo sé que, por ejemplo, parte del grupo de universitarios y profesionales, hay una persona de buen testimonio que ya no es un adolescente, sino que es una persona de un adulto, no es un adulto, un joven, antes de ser un adulto joven, ¿no es cierto? Y que puede guiarle, perfecto. Entonces yo le voy a dar las facilidades a efecto de que la persona, la niña, en este caso, se sienta bien y no exponerle, ¿no es cierto?, a que alguien vaya a insinuar, a sugerir, a maltratar, a atentar, eso sería fatal. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sí, dice, ve, a los ancianos no les caigas, exhórtales. A los jóvenes, a los varoncitos, sí, como a hermanos, conversa con ellos. A las ancianas igualmente, como a madres, es decir, con cariño, con afecto. Y todo esto es cuando hay problemas, ¿no? O sea, estoy hablando de cuando hay problemas, no estoy hablando del trato cotidiano. El trato cotidiano es obvio que tiene que ser así, con respeto, con amor, ese amor filial, es decir, ese amor de familia, ¿sí? Aquí está advirtiendo, dice, les ruego que recuérdales, ¿sí?, que deben tener este comportamiento cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿sí? Porque digo, lo cotidiano tiene que ser así, tiene que ser manejado así. A las niñas con mucha pureza. Y dice a las viudas, ¿no? A las viudas igualmente. Tienes que tratar de que las viudas que son de la iglesia, sí, sean atendidas. Y a ellas sí, hay que darle una ayuda en dos sentidos. No es solo la guía espiritual, no es solo el sustento espiritual, no son solo las oraciones, la instrucción, sino también en la parte material, ¿sí? Entonces, eh, yo no sé si todas las congregaciones funcionan de este modo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una canasta de amor, se llama. Entonces, la gente que podemos, venimos los días domingos, ¿sí? Y depositamos ahí en la canastita, que yo siempre digo que está con los brazos abiertos para recibir, y depositamos víveres, víveres, ¿sí? Entonces, esos víveres, luego nosotros los organizamos y formamos unas fundas que lleven lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué llevan? Arroz, azúcar, aceite, fideos, granos secos, enlatados, en fin, ¿no? Y entregamos cada 15 días a las familias, no solo a las viudas, sino a las familias que sabemos no tienen los suficientes recursos y que eso llega plenamente a no a solucionar a lo mejor, quizás así fuera, pero, pero llega a aportar, llega a traer un respiro en medio de las dificultades que muchas veces se viven, ¿cierto?
Entonces hay ocasiones, por ejemplo, que la gente se acerca y me dice, pastor, disculpe, yo conozco de la situación de esta hermanita o de esta familia que está pasando, porque hemos conversado, nos hemos acercado un poco, ¿sí? Y nos han comentado y están atravesando esto. Y se le comento, pastor, para que a ver si le pueden dar una ayuda. Perfecto, inmediatamente nosotros nos contactamos, hablamos, vemos, confirmamos, verificamos y llegamos con la ayuda, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice que a las viudas uno tiene que preocuparse. Digo luego los versículos posteriores al 4, esos versículos nos hablan y nos dicen que hay que identificar bien a las viudas, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, que se tome en cuenta solo a las viudas que superen los 60 años y que no tengan hijos, que no tengan nada, o sea, que sean viudas totalmente desamparadas. Porque si hay viudas, como dice el versículo 4, que tienen familiares, que tienen hijos, que tienen nietos, que pueden hacerse cargo de la viuda y no hacerle una carga a la iglesia, más bien dice que aprendan a ser piadosos y a recompensar lo que han recibido, ¿sí? Que sean gratos. Entonces decir, sí, no, vamos a decir, no, la iglesia está encargada de las viudas, entonces allá. No, no. Si es que hay una familia, si es que esa viuda quedó con hijos que pueden ayudar, que pueden solventar, que es diferente a una viuda que queda con hijos que todavía no pueden ser productivos y que más bien necesitan de educación, etcétera, etcétera. Entonces dice, ve a esas viudas que las familias les pueden ayudar, pues que les ayuden, ¿sí? Todo esto, ¿de qué nos habla? Para darle, ya ir concluyendo y darle el, el nombre de este tema. Todo esto nos habla de un respeto mutuo que mantiene la paz. Así me he permitido llamarle a esta prédica. El respeto mutuo mantiene la paz. ¿Podemos tener diferencias? Podemos tener diferencias. Debemos tener diferencias, gracias a Dios, porque las diferencias nos hacen complementarios, nos hacen crecer, nos hacen abrir nuestra perspectiva mental, nos enseñan las diferencias, ¿sí? ¿Podemos llegar a tener algún momento un conflicto? Sí, sí, podemos llegar a tener un conflicto porque somos personas con emociones, con impulsos, etcétera, etcétera. Sí, las diferencias, los conflictos, los impases van a acabar con nosotros, con la vida congregacional. No, no van a acabar ni con nosotros ni con la vida congregacional. Vamos a aprender para crecer inclusive como seres humanos al saber que hay cómo resolver las cosas. Sí, desde el punto de vista cristiano, obviamente, resolver cediendo, aceptando, comprendiendo, ¿sí? Y solventando la situación. De tal manera que la iglesia sea ese lugar seguro espiritualmente, en donde inclusive sabemos venir cargados, pero que sea donde podemos descargarnos. Qué lindo es las veces que hemos podido hacerlo cuando así ha nacido. Muchas más veces de quienes dirigen los cultos y algunas veces de mí, que soy el predicador oficial, digamos, hay otras personas que también lo hacen. Qué lindo que ha sido cuando luego de un tema de predicación, ¿sí? Eh, entra una linda canción y por ahí sugieren, digo, guiados por el Espíritu Santo, dicen, dile un abrazo a la persona que está a su lado. Salga de su lugar y dele un abrazo, ¿sí? ¿Cuántas personas vinieron por escuchar la palabra, por alabar a Dios, por hablarle a Dios, aprovechando que estamos en su casa, pero que en realidad parece que vinieron por un abrazo, ¿no? Por un abrazo. Ese abrazo que conlleva solidaridad, que conlleva tácitamente un cuenta conmigo, ese apoyo, que me identifico con tu situación, aunque ni siquiera sepamos, ¿sí? Así que el respeto mutuo mantiene la paz. Procuremos aprender a vivir en familia hasta para ser el reflejo de Cristo Jesús hacia el mundo, en donde solo hay conflicto, en donde solo hay injusticia, en donde solo hay malsana competencia, que nosotros seamos el modelo de manejo social. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.